Si algo nos parecemos tú y yo, es que a los dos nos gustan los autos. Y como todo entusiasta de autos, tenemos un sueño en común. Y es tener un garage mamalón. Pero la triste realidad es que no todos tenemos la capacidad de gastarnos millones en nuestro garage de los sueños. Lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar poco a poco, comprar cositas para que en algún punto nuestro garage parezca el garage de nuestros sueños. Por eso hoy te voy a dar las 10 cosas esenciales que todo garage de alguien que le gustan los autos debe de tener. Y antes de empezar tengo que dejar algo muy claro. No importa si te gustan los musculosos, no importa si te gustan los JDM o no importa si eres un bagueto. Aquí el chiste es que si te gusta trabajar en tu carro, necesitas un espacio. Si es en tu cochera, si es un lugar prestado, si rentaste una bodeguita, como tú quieras. Pero el espacio es algo que estamos contando como que ya tienes. Y ahora sí vamos directo con la lista. Número 1, una buena mesa de trabajo. Y es que muchos creen que la mecánica solo aplica en las máquinas, pero hay muchas reglas de mecánica que aplican con tu cuerpo. Y si tú sabes aprovechar estas ventajas mecánicas a tu favor, vas a poder hacer que tu trabajo tenga más calidad y puedas trabajar más tiempo sin cansarte. Por eso una mesa de trabajo es esencial en tu garage, porque así vas a poder traer las piezas a una posición en la que tú te vas a sentir más cómodo, vas a hacer trabajos de mejor calidad, vas a ser mucho más eficiente y vas a trabajar más tiempo. Yo te recomiendo que la mesa de trabajo sea lo más robusta posible. Si es de pura madera, trata de que sea madera sólida. Si puedes hacerla con una placa de metal arriba, es mejor porque puede aguantar mucho más golpes. Lo que sí es que si te pones una buena mesa de trabajo, te prometo que tu cuerpo te lo va a agradecer. Sobre todo si te crees chavorruco como yo, cara. Número 2, unas buenas torres y un buen gato. Hidráulico, hidráulico. Mucho del trabajo que vas a tener que hacer en tu carro implica quitarle las ruedas. Y para poder quitarle las ruedas, necesitas levantarlo. Por eso es bien importante tener un buen gato hidráulico. Y una vez el carro ya esté arriba, necesitas una forma de que se mantenga ahí de manera segura. Por eso son bien importantes las torres. Ahora, en cuanto a las torres, yo te recomiendo que sean de la mejor calidad que puedas. Porque sí, por ahí andan unos videos de torres chinitas que explotan y ahí te encargo el susto. Si acaso no estabas allá abajo, si no, pues fue un gusto conocerte. Adiós, vaquero. Porque te prometo que la seguridad es algo esencial cuando trabajamos en los autos. De nada sirve estar buscando lo que te apasiona, estar tratando de hacer que tu sueño funcione, si te vas a partir tu mandarina por no tener las condiciones de seguridad mínimas. Y en cuanto al gato, aquí depende mucho de qué estés trabajando. Porque si estás trabajando una camioneta 4x4, posiblemente no te sirva un gato normal. O si estás trabajando algo mucho más pesado, igual posiblemente no la vas a librar con un gatito normal. Los que a mí me gustan más son los gatos de patín, así le decimos aquí. O los güeros le dicen floor jack. O también hay unos lugares que dicen gatos de lagarto, no tengo idea por qué, pero bueno. A mí me gustan mucho esos, son muy prácticos, pero tienen sus limitantes. Si no, te puedes ir con un gato de botella, son bien baratos, hacen la chamba muy bien, pero pues igual y no va a ser tan versátil como el gato de patín. Número 3, herramienta manual. Yo creo que la mayoría de los entusiastas de autos, si vamos a comprar algo al principio, vamos a empezar por aquí. Vamos a comprar una cajita de herramientas manual. Yo me acuerdo que mi primer caja de herramientas me la regalaron mis jefes a los 14 años. Y era una caja de herramientas de esas de las que vendían en el Sam's. Y traía prácticamente 3 matracas y puros dados. Y te prometo que 22 años después, todavía en el taller andan dados de esa caja. Lógicamente no el de 10 milímetros. Ya sabemos que todos los dados de 10 milímetros están junto con los aviones y los barcos que se pierden en el Triángulo de las Bermudas. Lógicamente las matracas ya pelaron, pero ese es mi punto, que si tú tienes una buena caja de herramientas, te va a durar muchísimo tiempo. Ahora aquí yo te recomiendo que empieces por lo básico, por lo que vas a hacer. Literalmente, oye, necesito instalar esta cosa. Bueno, asegúrate de tener la herramienta para hacer ese trabajo, o si no, consigue la herramienta específica para hacerlo y trata de dejarla ahí en tu caja.
Conforme vayan creciendo tus capacidades de trabajar en tu carro, va a ir creciendo tu caja de herramientas. Y es que tienes que pensar en la caja de herramientas como si es una cosa que está viva, que va cambiando, tú vas creciendo, tu proyecto va siendo diferente, igual ya te empiezas a agarrar trabajos que no son de tu proyecto, pero vas necesitando diferentes cosas, y aquí el chiste es ese, ir comprando poquito a poco, tu caja de herramientas se va a hacer más buena, y como les dije también en lo de los gatos y las torres, trata de que sea de la mejor calidad posible, porque te prometo que hay herramientas chinas muy malas. Pero también hay herramientas chinas que son más baratas que las americanas y que funcionan muy decente. Así que vete por lo mejor que te alcance. Número 4. Herramienta eléctrica. Esta es una continuación del punto anterior. Si te fijas, no dije un taladro, o no dije una sierra caladora, o no dije un pulidor. Dije herramienta eléctrica porque depende mucho de lo que tú vayas a hacer, de lo que tú estés buscando lograr con tu proyecto, el tipo de herramienta que vas a necesitar. Lo que sí es que te voy a dar mi opinión de cuáles son las más básicas. Todos debemos de tener un taladro por lo menos. También es muy bueno tener una herramienta rotativa como los Dremels, depende del tamaño. Esos te sacan de muchos apuros. Y por último, una de mis herramientas eléctricas favoritas es un pulidor o un angle grinder o una moladora, depende de en tu rancho cómo le digan. Y ya si le quieres invertir bien, aprovechando que ahorita hay unas opciones muy baratas, es una maquinita de soldar, porque ya sabes el dicho, con un pulidor y una soldadora todo se acomoda. Número 5. Buena iluminación. Primero, tratar de que el lugar esté bien iluminado. Si es una cochera, si es un lugar cerrado, pues que tenga suficientes focos. Primero, pues necesitas asegurarte que el lugar esté bien iluminado. O sea, que si andas caminando por ahí no te vayas a partir tu mandarina. Enfócate mucho en tu área de trabajo. Si ya tienes tu mesa de trabajo, si ya sabes que ahí haces la mayoría de las cosas, trata de que ese lugar tenga mucho mejor iluminación que todo lo demás. Segundo, una buena extensión con foco. Y para esto hay muchas opciones, algunas muy baratas, desde poder fabricarla con una extensión tuya o ir a conseguir unos cables, no te los robes, perro. O irte hasta comprar las luces más fresonas que tienen patitas, pedestales, imanes, RGB gamers y lo que quieras, güey. Y por último, un buen set de lámparas portátiles. ¿Qué quiere decir? Lámparas de mano, lámparas de las que tienen imancitos. Hay chiquitas, hay medianas, hay grandotas, hay unas que se mueven. O sea, eso depende de ti. Y lo que sí es esencial es una buena lámpara de cabeza. Y qué mejor lámpara de cabeza que la que yo uso, la única y oficial lámpara de cabeza Performance. Checa nomás esta chulada que tiene un LED amplio para inundar de iluminación lo que ves. Y también tiene un LED spotlight en un ladito. Aparte tiene controles touchless. Así que si traes las manos llenas de aceite, no vas a ensuciar ni tu lámpara ni tu cabezota, gordo. Y lo mejor es recargable. O sea, no vas a tener que andar cambiando pilas a cada rato. Así que corre al link que está aquí abajo y no te quedes sin tu lámpara oficial de Performance Customs, la que usamos los hombres, cabrón. Y bueno, también las mujeres y los niños. Aquí el chiste era que se sintiera acá bien impactante, güey. Número 6. Una buena camilla. Y esto también depende mucho de en dónde estés trabajando, porque si tu piso no está bien liso, posiblemente una camilla con ruedas va a ser más lata que andar en un cartoncito. Pero si sí tienes el piso bien liso, te prometo que subirte una camilla que tenga buenas rueditas te va a hacer la vida mucho más sencilla. Y es que la verdad es que mucha parte del trabajo de tu proyecto vas a estar tirado en el piso, así que sin llorar. Aquí sí hay muchas opciones diferentes. Hay unas de plástico, hay otras de fierro, hay otras de... Vete sobre la que te guste, trata de que sea de buena calidad y que te sirva. Y si no tienes el piso liso, un cartón te va a salvar la vida o hasta una lona. Nomás sí te voy a decir una cosa, no se te ocurra sacar el tapete de la sala y echarlo en la tierra, porque donde te agarre tu vieja te va a poner una arrastrada, gordo. Número 7, un buen compresor de aire. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner más serias, o sea, más caras. Lo bueno es que también tienes la opción de conseguir uno prestado, güey. Porque te lo prometo que todos necesitamos un amigo que tenga un compresor, güey. Aquí lo interesante es que el compresor abre mucho las posibilidades de trabajos que puedes hacer.
Puedes comprarte después una pistola de pintura y empezar a hacer chambas de pintura mucho más eficientes, más baratas y más profesionales. Puedes también comprarte herramienta neumática y eso te da acceso a cosas bien interesantes. Y por último, puedes cobrarle a los morros de la cuadra 10 pesos por inflarles el balón, güey. Número 8. Tornillo de banco. Este es otro de esos que crees que porque está caro no vale la pena comprarlo. Pero te prometo que apenas lo empiezas a usar y entiendes que es una de las herramientas más importantes que puedes tener en tu taller. Lo vas a apreciar muchísimo porque es prácticamente tener una mano extra, como la de un chalán. Pero de esos que no la andan cagando en todos lados y que no se la pasan viendo en el celular y subiendo TikToks. Y sobre todo, que no les da ansiedad cuando estás tú con el marro de 10 libras agarrando vuelo para pegarle algo que está deteniendo, güey. Número 9. Tener un buen set de químicos. Y aquí va a estar bien breve porque es lo mismo, depende de lo que estés haciendo, posiblemente vas a comprar algo específico, pero lo que no puede faltar en el taller es un limpiador de carburador o un limpiador a base de solvente, también puede ser de frenos o de cuerpo de aceleración, funcionan igual. Un buen aflojatodo, porque te lo prometo que sí funciona cuando te topas un tornillo bien duro. Y por último, una lata de pintura en aerosol negro. Es bien útil porque muchas veces que trabajas en algo quieres cubrirlo para que no se maltrate o no se oxide. Un aerosolazo negro, eso te va a alivianar y ya después ves que el acabado que le vas a dar. Aquí lo otro que te recomiendo es que los tengas ubicados en un lugar que esté seguro, que no esté al alcance de cualquier persona porque te pueden hacer un desastre o puedes ocasionar un accidente, y conforme tú vayas creciendo y vayas viendo tus necesidades vas a ir comprando diferentes tipos de cosas. Bonus, y este debería estar en el primer lugar, pero pues vamos a ser sinceros, nos íbamos a ver muy mal. Una hielera y un asador. En todo taller que se respeta se destapan unas caguamitas de vez en cuando. Depende cada quien. Si es una vez al día, aunque yo no te lo recomiendo porque luego a qué hora vas a jalar o cómo vas a dejar los jales si andas todo borracho, güey. Otra raza es una vez a la semana, o nosotros en Performance la verdad lo hacemos muy de repente, igual y una vez al año. Pero aunque sea una vez al año, necesitas tener una hielerita y un asador, porque lo más bonito de esta pasión y de este hobby es poder compartirla desde con tu familia, con tus amigos y con uno que otro cabrón que esté igual de loco que tú, güey. Y 10, y la más importante y la que es gratis, organización. Y organización no me refiero a tener cajas de herramientas bien mamalonas o a tener la tablita llena de agujeros para colgar todas tus chingaderas. Organización me refiero a que tu área de trabajo debe de estar limpia, deben de estar las cosas en su lugar, y así de esa manera te prometo que vas a hacer mejores trabajos y de mejor calidad. Te prometo, a mí me ha pasado muchas veces, traigo ganas de echar algo de mecánica, traigo ganas de avanzarle a las garras, llegas y está todo por sin ningún lado, todo lleno de tierra, todo tirado, y al final vas a acabar poniendo una excusa para no trabajar y no avanzarle al mamalón. Por eso vale muchísimo invertir tiempo en tener tu espacio bien limpio y organizado. Y este consejo jala para todo en general, no es nada más tu taller, también organiza tu cuarto, organiza tu carro, organiza tu casa, y así vas a ser mucho más feliz, te lo prometo. Pues bueno, espero les haya gustado esta lista, ojalá y tomen el consejo, les sirva de algo, y si tienen algún otro artículo que creen que debió de haber estado aquí, pónganmelo en los comentarios.